Bueno, acá estamos hablando sobre un aniversario que fue la creación de la Alianza, pero obviamente estando con Rodolfo Rodil y Federico Storani, no podemos menos que recordar paso a paso cuántas cosas fueron ocurriendo y hasta enterándonos de pedacitos de los que cada uno vivió sin Exacto. poder hablar. Pablo, vos querías Yo quería preguntar algo. detenerme en la salida de Chacho Álvarez de la vicepresidencia. Si ustedes habían podido leer alguna señal anterior o fue intempestivo como fue relatado en todos los medios. Mira, yo debo decir que en una reunión que habíamos tenido un par de meses antes con Chacho en la Casa del Frente, en la calle Callao, él se había mostrado muy crítico al rumbo del gobierno y fundamentalmente al desempeño económico, porque yo creo que, tal como dice Freddy, es cierto que la renuncia de Chacho le produjo una debilidad política grande al gobierno, sobre todo un gobierno de coalición. Renunció un presidente que es a la vez el presidente del otro partido que está coligado, así que es evidente que eso le produce debilidad. Pero yo quiero resaltar que yo creo que ni con Chacho, ni sin Chacho, ni con Mahoma había posibilidad de sostener el gobierno en el marco de la credibilidad. Porque entre los sacrificios que nosotros hicimos, y que Freddy también hizo al igual que yo, se encuentra uno que para mí es una de las peores cosas que yo hice en mi historia política, que fue votar una reducción salarial. Cosa que hasta el día de hoy no me perdono a mí mismo. Por supuesto que hay explicaciones económicas, que si no se hace eso, no se vota la reducción salarial, igual el salario se reduce por vía de la inflación, y entonces, pero hay que hacer un discurso y levantar una mano para decirle, bueno, a la gente que ya de por sí gana poco, le vamos a sacar un 13% adicional. Y la política fue capaz de hacer ese esfuerzo. Por eso digo que no era la debilidad, no devenía, a mi juicio, de la política. El problema era la economía. Y como la economía era la que le había permitido, de alguna manera, ganar la elección a De la Rúa, y todos los que lo rodeaban, excepto José Luis Machinea, era gente con una visión más bien ortodoxa del manejo económico, el rumbo que se siguió fue ese. Pero no me quiero escapar de la pregunta. Yo creo que Chacho, no sé si pensaba en renunciar, pero tenía una visión muy crítica al desempeño económico del gobierno. Creo que él toma la decisión de irse, no por las causas que aduce, esto sí, creo que es así, ¿no? No, se probó tengo, después. Claro, no tengo nada escrito, pero, Claro. No, pero se digamos, probó después. la prueba más evidente de que él no se va por una cuestión de carácter ético es que después, cuando aterriza Cavallo en el gobierno, vamos, Darío, Alessandro y yo, a Olivos. Yo estaba también. Bueno, vos ya Aníbal. estabas, ¿no? Pero nosotros fuimos juntos porque nos llamó Álvarez a arreglar su reincorporación como jefe de gabinete al gabinete de la Rúa. Sin Que, ningún por supuesto inventario, sin que, beneficio de inventario. Que no nos lo concedieron ni de la Rúa ni Cavallo, pero yo creo que este era un acuerdo que había entre Cavallo y Chacho Álvarez, en el sentido de que él apoyaba su llegada al gobierno y Cavallo, a su vez, después lo sostenía él como candidato a jefe de gabinete. O sea, si uno tiene un cuestionamiento ético en relación al comportamiento de un presidente o de un gobierno, en este caso era del presidente y del jefe de la CIDE, y de un ministro que era del FREPASO, esas eran las tres personas cuestionadas. El presidente seguía, el jefe de la CIDE seguía, el único que se había ido era el ministro del FREPASO, cuando Cavallo fue designado. Uno no puede volver. Si uno cuestiona éticamente la conducta de un presidente a tal punto que renuncia a un cargo electivo, como es el cargo de vicepresidente, no a un cargo ministerial, sino a un cargo electivo, bueno, no vuelve más con ese presidente. No solo volvió, sino que quiero recordar otro elemento para destacar, que para mí fue una de las conductas más transparentes y de mayor grado de solidaridad para con el gobierno, que fue la conducta de Raúl Alfonsín. Archienemigo de Cavallo, como todos saben. Nosotros hablamos por teléfono el día antes que el Olvides estaba afuera, y nos dijo: si ustedes deciden
que van a bancar a Cavallo. Yo no voy a decir nada a su favor, pero tampoco voy a hacer nada en contra. Y después que juró, vos recordarás, Freddy, a las 48 horas de la jura de Cavallo, en 2 entrevistas distintas, Raúl Alfonsín y Chacho Álvarez, en días diferentes, van a verlo de la Rúa y a Cavallo a respaldar el programa económico que Cavallo había presentado, aun cuando Ricardo Alfonsín nos dijo en su departamento a un grupo de legisladores del FREPASO y a Chacho Álvarez, cuando le preguntamos sobre el tema de Cavallo, una anécdota que yo siempre cuento y que habla de la percepción que tenía Raúl. De lo que pasaba. Dice, miren muchachos, dice, usted, bueno, ahora va a venir Cavallo, ahora está Cavallo, hay expectativas, que se dice, pero esto, nos dijo, esto es como el tobogán, estamos en el tobogán, ¿y saben dónde termina el tobogán? En el arenero. O sea, él no tenía ninguna expectativa ni creía que Cavallo pudiera sacar al país de la situación en la que estaba, pero curiosamente sí lo creía la sociedad. Porque si no, 72% si no es pensar a favor. Que la decisión de Cavallo se toma a contrapelo de lo que la sociedad planteaba, y no es así. De hecho, la presencia de Cavallo permitió que se llegara por lo menos hasta diciembre, digamos, ¿no? Porque si no, quizá la crisis hubiese estallado antes. Sí. Yo creo que, como dice Graciela, ya está aprobado. A la pregunta tuya, que yo quiero retomar ahí, a mí sí me sorprendió la renuncia de Chacho, porque si bien yo con él tenía una relación hasta personal, éramos amigos en el gabinete en ese momento, nos llevábamos bien, qué sé yo, bromeábamos sobre fútbol, es hincha de Racing como Graciela, yo Independiente, nos hacíamos bromas en el gabinete, teníamos un trato cordial, habíamos sido legisladores juntos, diputados. No me había anticipado absolutamente nada a este tema. Y menos son creíbles las razones éticas o morales, lo cual comprobé muchísimo más después por testimonios que los tengo totalmente chequeados, además de los que ustedes brindan, de que él quiso volver, y yo doy las mismas, no voy a abundar en argumentos, doy los mismos argumentos que acaba de dar Rodolfo. Es decir, si alguien que se va por razones éticas de un gobierno no vuelve al mismo gobierno, permanece lo mismo. Yo con Santibáñez había tenido, de él se trataba, digamos, entre otros, enormes enfrentamientos, incluso operaciones que me había hecho a mí mismo desde la Secretaría de Inteligencia, con el manejo del tema de tener, como para implicarme en situaciones que por suerte, quiero hacer un homenaje al jefe de policía en ese momento, que me anticipó la jugada y pude desbaratar para Era Santos, que venía de la policía científica. Nosotros queríamos un cambio, digamos, en ese sentido. Y pude anticiparlo. Pero esa no fue la verdadera razón. Ahora, la cuestión de fondo, sí estoy de acuerdo con Rodolfo. Vamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era que ya había habido 2 reuniones, me acuerdo, con el equipo económico en Olivos, donde algunos de nosotros planteábamos la necesidad de la salida de la convertibilidad. Y el problema es que a mí mismo, desde el Ministerio de Interior, me pedían hacer encuestas y por supuesto que mucho más del 50% de la población quería el 1-1. Entonces, quería seguir. Entonces la clase media estaba muy convencida con el tema del 1-1, $1, un peso, y que eso era lo que generaba estabilidad. Y la verdad que era un corset que iba en algún momento a explotar como explotó. Es más, yo creo, perdón Freddy, que cuando se hace una encuesta, yo accedí a varias encuestas de aquella época, incluso después cuando escribí el libro La Ilusión, la medición sobre quiénes querían o aprobaban que Cavallo fuera ministro era un 72%. ¿Por qué me parece a mí? Aunque esa encuesta no preguntaba por qué, o por lo menos yo no leí esa parte. Me parece que en esta necesidad de que muchos se habían endeudado en dólares y tenían miedo de lo que ocurrió al final, sentían que el padre de la convertibilidad era el que iba a poder manejar la salida económica por esa misma razón. El que había solucionado mágicamente el problema en la época de Menem, lo iba a poder solucionar. Y por eso la gente aprobaba a Cavallo. Era difícil criticar la presencia de Cavallo. Muy difícil. Graciela, permíteme preguntarte a vos, que habías sido coequiper de Chacho durante 9 años, que habían armado justamente el FREPASO.
Si habías intuido. No. Que había molestias, bueno, había que ser muy tonto para no darse cuenta. Pero jamás una salida de ese tipo, nunca me cayó muy mal. Yo, recordando después para escribir, difícilmente tengo dolor de cabeza. Es una de las las pocas cosas que nunca me duelen. Afortunadamente no tenés. Afortunadamente no. Me duelen otras cosas, pero la cabeza no. Y ese día tuve un dolor de cabeza fenomenal, que casi yo diría figurativamente era lo que nos producía, un fuerte dolor de cabeza a nivel político, porque la presencia de Chacho en la fórmula tenía que ver, él mismo lo explicó así, pues yo estaba en contra. Yo hablé con él y no quería que él fuera vicepresidente, pero por una experiencia anterior. Yo había visto cómo era muy difícil a él trabajar con conducciones bifronte. Primero en un terreno de mucho menos votos, como era con Pino Solana, y después con el propio Bordón. Donde, digamos, habíamos hecho una muy buena elección en el 95, no se justificaba que se separaran y sin embargo fue así. Habrá habido responsabilidades de los dos lados, es posible, pero yo veía las de Chacho y argumenté para que no fuera él el candidato a vicepresidente y él me dio un argumento poderoso en ese momento. Lástima que no creía en eso, la alianza no tiene suficiente institucionalidad. La garantía de que nadie se va a salir del compromiso es que los jefes políticos de ambos partidos estén en la misma fórmula. Y bueno, por eso cerró esa fórmula. Ahí no tuve respuesta yo para seguir insistiendo. Pero no, y creo que fue... Bueno, no voy a redundar. Hay un elemento que acá no lo nombramos, lo voy a nombrar porque me parece que es interesante por lo menos tenerlo en cuenta. Que fue el elemento que le permitió a Chacho tomar la decisión con mayor tranquilidad, que fue la idea de Fernando de la Rúa de hacer una demostración de autoridad sosteniéndolo a Flammarique como secretario general de la presidencia, que estaba muy cuestionado por Chacho y por todo el proceso de la sanción de la cuestión del Senado. Sí. Ahí esa misma tarde, el día de la jura, fue la primera vez que yo, antes de ir a la Casa Rosada del juramento, ¿Percibiste? que yo no solo percibí, sino que me llamó Chacho a su despacho en el Senado y cuando llegué estaba solo y bueno, me interpela y me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Por supuesto que esas preguntas eran retóricas, digamos, ¿no? Sí, porque después iba a ser lo que quería. Lo que yo o otros que llegaron después, otros diputados que llegaron después, dijeron, a los que no quiero involucrar porque no sé si ellos quieren contarlo o no, pero el qué hacemos estaba referida a si ir o no ir a la jura. De Flammarique como nuevo de todo el, digamos, juraba todo todo un nuevo gabinete. Entre ese nuevo gabinete que juraba estaba el ex ministro de Trabajo con su nuevo cargo, que según Álvarez era más importante que el ministro de Trabajo, que no solo no lo había sancionado el presidente, sino que lo había premiado. Claro, cobraba vuelo propio ya. Claro, lo había premiado. O sea, tiene una discusión con el vicepresidente y en lugar de darle la razón al vicepresidente y castigarlo y echarlo del gabinete, lo pone de secretario general de la presidencia. Entre todos ahí pudimos convencerlo, algunos con más énfasis, otros con menos, pero todos convencerlo de que fuese a la jura, porque eso ya hubiera sido, bueno, ya hubiera sido la ruptura un ahí. poquito antes. Claro. Después de la jura se hizo una reunión en su despacho en el Senado, porque había, y bueno, en el Senado, en la Casa Rosada, él tenía ahí un despacho que había sido de Vita, lo tenía en la Casa Rosada, y había una nube de periodistas que esperando qué es lo que él iba a decir, y bueno, y se decidió redactar un comunicado de prensa y no decir nada, y esperar hasta el día siguiente. Para que bajara la calentura. Claro, a ver cómo reaccionaban los medios, qué sé yo. Y bueno, y al día siguiente
ya tuvo ese llamado que vos citás de Juan Pip, avisándome que había que ir para lo de Chacho. Que Chacho Esa ya se noche iba. lo resolvió. Lo resolvió esa noche, pero yo creo que lo que le permitió tener una coartada, digamos, o que le allanó el camino, fue esa reafirmación de autoridad que quiso hacer la Rúa en un momento inadecuado. Ahora, se dan cuenta que estamos hablando de un fenómeno político y haciendo eje desde hace rato a una decisión muy personalista, ¿no? Lo que significa la política muy apoyada sobre los personalismos. Muy cierto eso, porque fue de los dos lados, ¿no? Porque en mi caso personal yo podría decir que fui el ministro del partido, con el aval del partido, y por eso es que incluso hasta tuve hasta algún tirón de oreja del propio de la Rúa cuando yo lo invitaba a Alfonsín al Ministerio del Interior y hacíamos alguna conferencia de prensa nada menos que con el líder de nuestro partido, porque el líder del partido, el verdadero líder del partido era Raúl Alfonsín. Pero bueno, yo seguía coherentemente con esa línea. Mi única gran diferencia con Alfonsín, que nos había distanciado y por eso esta situación en el partido, había sido nuestra posición frente al Pacto de Olivos. Pero lo otro, lo sustancial, lo de fondo, la cuestión económica, la cuestión social y otras cuestiones, bueno, yo era un hombre del partido. Y sin embargo allí se actuó con muchísimo personalismo. En eso tiene razón Graciela. Es decir, de la Rúa era un personalista total y conformó el grupo Sushi, que era un grupo de aficionados que la verdad que no podían ver dos jugadas de ajedrez. Es que confundían la política con la publicidad. Y le habían dado muchísimo marketing, una cosa muy aficionada. Yo me acuerdo que el día de la renuncia de Chacho estaban todos estupefactos y me pidieron que saliera yo a hacer una conferencia de prensa, porque ninguno de ellos lograba reaccionar. Y el oportunismo que también se iba desprendiendo del propio Frepaso, Claro. Flamarique y algunos otros, ¿no? Yo lo que me parece que lo que yo saco como el saldo más negativo, digamos, de todo ese proceso y de lo que terminó en el 2001, ¿no? Yo creo que lo más negativo fue que fue una contribución tremendamente importante en la destrucción de las estructuras políticas de la Argentina y de su sistema de partidos. Que al día de hoy no se ha recompuesto, ni yo avisoro que en el corto plazo eso sea posible. Es posible, si prospera la estrategia de la alianza gobernante, que volvamos a un esquema medio bipolar, donde va a poner un polo que sería Cambiemos y otro polo que sería el cristipejotismo, digamos, pero sin ningún tipo de estructuración como un sistema de partidos previsible, en el sentido de que representa determinados valores, determinadas ideologías, determinados modos de pensar la política, determinados modos de acción, sino más bien representa con quién hay que juntarse o qué es lo que hay que armar para ganar una elección. Probablemente esa sea la nueva sea la llamada nueva política, que sea así. O sea, probablemente estemos asistiendo no solo aquí, sino en el mundo a una mutación en esa dirección. Quizá lo de Así Macron que fuimos precursores. No, nosotros fuimos los que terminamos de demoler lo último que quedaba en pie de lo viejo, pero no construimos nada de lo nuevo. Lo de Macron en Francia es un ejemplo de armado de listas por internet, mandando currículums, y saca en la cuna, una de las cunas del republicanismo, no sé, 40% de los votos, 30 y pico. Con una sola diferencia, ¿no? El propio Macron venía de una formación político-técnica como tienen en Francia en general mucha gente, digamos. Eso no quiere decir, no garantiza nada. Pero bueno, sí, vamos a ver. Más allá de la formación del individualmente, claro. Lo que me refiero es al método con el cual se construye el poder político y cómo se implementa y qué valor tienen las historias, las militancias, las preocupaciones ideológicas. Claro. ¿Qué mirada tienen respecto a la dinámica de funcionamiento de este gobierno? Que creo me meto en un brete o no, digo, es una coalición de gobierno. ¿Cómo ven el funcionamiento hoy que se da? Mira, yo no creo que sea una coalición de gobierno. No solamente lo digo acá, sino que lo llevé escrito, lo llevé en un documento de Villa Giardino. Yo creo que fue una exitosa coalición electoral.
funciona como una cuasi coalición legislativa, también bien, y eso es un gran servicio, pero no es una verdadera coalición de gobierno. De todas maneras, yo presidí el bloque de convencionales de la Unión Cívica Radical que votó en Gualeguaychú a favor de constituirlo, porque me parece que había que cumplir con dos reglas de oro de la democracia: el equilibrio y el control del poder, que estaba absolutamente desbalanceado, y la alternancia en el ejercicio del poder. Yo creo que la continuidad de un proyecto con Scioli y Aníbal Fernández en la provincia nos llevaba puesto como país, y por lo tanto que eso había que procurar darle un cambio. Ahora, era un punto de partida, no de llegada. Y se ha quedado en el punto de partida, desde mi punto de vista. Porque una coalición de gobierno significa ámbitos de debate, discusión de políticas públicas, la posibilidad de analizar, por lo menos a la usanza en que nos formamos nosotros. Y eso hoy no existe. Hay una impronta de un gobierno muy conforme a lo que dispone el presidente de la nación y su equipo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero no es una coalición verdadera de gobierno. Y eso es riesgoso, es desde mi punto de vista riesgoso, porque justamente para recoger la experiencia de lo que fue la alianza también fue una exitosa alianza electoral, pero tampoco fue una coalición de gobierno verdadera, en el sentido más profundo. Y para mí la experiencia era conformar una coalición de gobierno que permitiera ir dando pasos a lo mejor menos audaces o más breves o con mayores concesiones entre todas las partes que componen una coalición, pero que en definitiva fuera más sólido. Este tema de permanentemente jugar a los anti o a las polarizaciones muy aguda, te puede salir bien electoralmente una vez, dos veces, y si después no acompaña la cuestión de fondo que va a llevar mucho tiempo porque el país está en una crisis muy profunda, puede ser extremadamente complejo porque no hay redes de contención, porque no existe una verdadera coalición de gobierno. Yo estoy totalmente afuera de lo que pasa en el gobierno. Soy un ciudadano que se informa por los diarios, así que pido ya anticipadamente disculpas pero por los con errores una experiencia que pueda cometer. Política, ¿no? Yo creo que la Argentina la gobiernan 6 personas hoy. Esto es lo que yo veo: el presidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete y sus 2 asesores. 6. Lamentablemente, dentro de ellos no hay ningún radical, digo, en el sentido de lo que Freddy hablaba. Esas 6 personas no solo gobiernan el país, sino que también ejecutan, planifican y piensan la política. No solo el gobierno, porque uno puede decir, bueno, esta es la gente que gestiona. Entonces, bueno, estos 6 tipos son los que manejan la gestión. No, no solo manejan la gestión, sino también la política. ¿Será que lo que ellos llaman equipo, cuando hablan en público, bueno, nosotros somos los que no está con el equipo, no está con el equipo, no está con Peña, Lopetegui y Quintana? El equipo es un equipo que ni siquiera son 11, es un equipo de básquet más un suplente, ¿no? Y yo creo que hay que asumir esa, la realidad de la Argentina hoy es esa. Ahí está el poder, ahí está el gobierno, ahí se toman las decisiones, para bien y para mal. Ahí se avanza y se retrocede. Y en este sentido, bueno, yo creo que no me voy a meter en el debate del radicalismo, porque está acá Freddy, que lo conoce mucho mejor que yo y que puede opinar de eso mucho mejor que yo. Pero bueno, el tiempo irá viendo a ver si esto cambia y tiene mayor apertura, o si cada vez, como suele suceder en los gobiernos, la tendencia natural del gobernante y del poder es el aislamiento, el encerrarse entre sus íntimos, el juntarse con aquellos que no le discuten. Entonces, habrá que ver si estas 6 personas toman las decisiones ¿Ustedes adecuadas. creen que salga como salga las elecciones de octubre, encuesta de las PASO mediante, después la situación de necesidad de crecimiento, etcétera, va a obligar, y bueno, después hay que preguntarse si hay sensibilidad suficiente, a que haya acuerdos que no solo
dentro de la propia coalición de gobierno, sino además por afuera porque acá están los gobernadores, que son fuerza, no importa de qué signo sean, están los senadores, donde no va a tener superioridad el gobierno en número, aun cuando le fuera muy bien. ¿Creen que es posible eso? Mira, es casi una expresión de deseo lo que yo voy a decir. Tendría que decir que es al objetivo que debemos apuntar. Es decir, cuando yo digo que tuvimos una reunión en Villa Giardino, después de la Convención Nacional de nuestro partido, etcétera, etcétera, llevamos por escrito la necesidad de que esto ocurra. Hasta ahora es como dice Rodolfo. No ha habido cambios a pesar de los reclamos. Hay formalmente una mesa de Cambiemos, pero es para simplemente comunicar lo que ya se ha decidido en otras áreas. La mayor, digamos, horizontalidad de las decisiones está dada felizmente a nivel de la Cámara de Diputados, porque en el Senado es muy complejo, pero en la Cámara de Diputados hay un mayor protagonismo, se permite algunas modificaciones mayores, creo que hay un buen papel de algunos legisladores, incluso también del PRO, que estuvieron en la génesis de esta construcción conjuntamente con el radicalismo. Pero es muy insuficiente. Si no se diera de una forma mayor, más tarde o más temprano, se va a entrar en una crisis del sostén principal de esto. Yo estoy de acuerdo con Rodolfo cuando lo ideal sería ir a una situación de la posibilidad de dos sectores, pero dos sectores que tienen que ir definiendo más en profundidad determinadas políticas públicas que definan lo que nosotros entendemos un conjunto de valores, de creencias, de ideas. No voy a hacer una cuestión ideológica profunda, pero por lo menos eso. Un espacio socialdemócrata, por decirlo así, que es lo que nos identifica a nosotros, y un populismo muy degradante como el que expresaba en su momento Cristina Fernández de Kirchner, y muy autoritario, muy degradante también de las instituciones, que abría la puerta a una corrupción salvaje como la que hemos asistido. Pero yo no veo, sinceramente, que se estén dando pasos en esa dirección. Se sigue persistiendo en que, que hasta ahora sale bien este juego de la polarización aguda, este juego si me va bien en la elección, ¿por qué voy a cambiar? Si tengo un núcleo de decisiones que es pequeñito, ¿por qué lo voy a abrir? Etcétera, etcétera. Bueno, hay una experiencia a lo mejor ahora acá en la capital federal, entre otras cosas por la propia exclusión que se hizo de nosotros, porque la verdad que cuando se hizo la Mesa Nacional de Cambiemos, dijo, tratemos de constituirla en todos los distritos. Y en capital se dijo, constituyamos, pero competimos. No. Entonces, si hay cotos cerrados, es imposible que esto funcione, porque más tarde o más temprano, si eso lo trasladan a la ciudad de La Plata, a la ciudad de Mar del Plata, a otras provincias y demás, no va a funcionar, porque el radicalismo va a empezar con su instinto también de preservación y va a empezar a generar los anticuerpos necesarios para tratar de sobrevivir. Yo, en relación, y ya cerrando, ¿no? Yo quería dar mi opinión solamente sobre lo que vos planteás acerca del escenario postelectoral. Y si en ese escenario postelectoral puede o no haber un acuerdo mayor, incluso mayor que la coalición de gobierno. Yo francamente soy totalmente escéptico y pesimista en relación a esa posibilidad, con cualquier resultado electoral. Si al gobierno le va bien en la elección, nada de eso va a suceder, porque el gobierno no va a querer hacer eso. O sea, va a sentir que la sociedad le ha dado mandato para profundizar la acción de gobierno tal cual la viene desarrollando. Y si al gobierno le va mal, nadie se va a querer acercar al gobierno para no ser contagiado. Entonces, pensar en la posibilidad, como se estuvo meneando en estos días, de que con la situación actual que tiene la Argentina es posible encarar una suerte de pacto de la Moncloa o gran acuerdo de que todos participamos y los políticos todos nos transformamos de feroces halcones en blancas palomitas, eso no existe. Hay que sacárselo de la cabeza, creo que no hay que insistir por ese camino, yo creo que ese camino no va a ser así. Obviamente, si se desatase una crisis muy profunda, ojalá que no. Que no es deseable, por eso,
Para que haya pacto tiene que haber crisis. Entonces es mejor que no haya pacto y que nos acostumbramos a que se pueda gobernar con el mandato que la gente le da al que tiene la obligación de hacerlo. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Empezamos hablando del tema del aniversario de la creación de la Alianza y, como era lógico, terminamos hablando de política actual. No podía ser de otra manera, estando Federico Storani y Rodolfo Rodil con nosotros, que llaman la política debajo de la piel. Bueno, los dejamos hasta el próximo domingo. Y no se vayan, porque ustedes saben muy bien que sigue el programa Presente, Pasado y Futuro con Gustavo Mira, que vale la pena.